Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia general del Papa Francisco, en la cual dirigirá su catequesis a los fieles y peregrinos que se han dado cita aquí en la Plaza de San Pedro, como estamos viendo, y a todos aquellos que están siguiendo esta transmisión a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy, miércoles 18 de octubre de 2023, 28ª semana del tiempo ordinario, memoria litúrgica de San Lucas Evangelista, médico y patrón de los artistas. Saludamos a todos los que nos están siguiendo a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va. Un saludo especial a todos los seguidores de Facebook Live y especialmente saludamos a las emisoras que el día de hoy están conectadas con nosotros, emisoras de radio y televisión que hacen posible que estas imágenes y el audio de Vatican Media llegue hasta sus hogares. Ellos son El Sembrador, Nueva Evangelización, Radio y Televisión, Setelmont TV en Alicante, España, Radio Vicentina en Chile, Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio Magna Chubut, Argentina, Radio San Camilo en Perú, Radio María en El Salvador, Radio María en Panamá, Radio María en Venezuela, Radio María en República Dominicana, Inmaculada Televisión y Radio Inmaculada en Estados Unidos, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz en Miami, Radio Vida en Abundancia en Washington, EWTN Televisión. Y un saludo a todos los seguidores que nos acompañan a través de las redes sociales y las plataformas de las diferentes parroquias, diócesis y conferencias episcopales, especialmente aquellos que nos están viendo a través del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELA. También damos hoy un saludo especial a todos los artistas en el día que se celebra San Lucas, patrón de los artistas precisamente, en esta miércoles 18 de octubre de 2023, 28ª semana del tiempo ordinario. El día de hoy el Papa Francisco continuará con su ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización, un ciclo de catequesis bastante extenso, el cual el Papa Francisco está dedicando varias catequesis para desarrollar este tema sobre el celo apostólico del creyente. Recordemos que la catequesis sobre este tema inició el 11 de enero de 2023, prácticamente lleva todo el año reflexionando, meditando sobre esta dimensión vital para la Iglesia. Así lo decía ese miércoles 11 de enero de 2023, cuando el Papa Francisco iniciaba esta catequesis sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Señalaba que es una dimensión vital para la Iglesia, la comunidad de los discípulos de Jesús, que nace apostólica y misionera. Y es precisamente el Espíritu Santo la que plasma a la Iglesia en salida, para que no se repliegue en sí misma, sino que se salga y extrovertida de testimonio contagioso de la resurrección de Jesús y también así contagie su fe, para que pueda orientar e irradiar la luz hasta los últimos confines de la tierra. Esta era la intención del Papa Francisco cuando inició este ciclo de catequesis, como señalamos, hace el 11 de enero de este año. La última catequesis que hemos escuchado el pasado 11 de octubre, también sobre este tema, era cuando el Papa Francisco nos iba presentando algunos testigos de este celo apostólico, y había hablado de Santa Josefina Bakhita. Hoy nos presentará la figura de San Charles de Foucauld. Iniciemos esta catequesis, esta audiencia general con el saludo litúrgico del Papa Francisco. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo di San Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazareth con Maria e Giuseppe
stava loro otras sottomesso. catequesis escucharemos un Sua texto madre bíblico que custodiva nos tutte queste iluminará cose nel suo cuore. y E ayudará al Gesù Papa cresceva in Francisco a desarrollar este sapienza, tema. età e Escuchemos del grazia Evangelio de davanti a Lucas. Dio e agli uomini. È parola di Dio. Hemos escuchado el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 51 al 52, que nos habla precisamente de la infancia de Jesús. Y nos dice así: en aquel tiempo Jesús bajó y fue a Nazaret con José y María, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Como señalamos, y ahora se continúa a leer este pasaje bíblico de San Lucas en las diferentes lenguas que componen la audiencia general. Ahora escuchemos la proclamación en lengua inglesa. Jesus went down with Joseph and Mary and came to Nazareth and was obedient to them. His mother treasured all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and in years and in divine and human favor. The word of the Lord. Es este capítulo 2 de San Lucas que nos habla precisamente de la infancia de Jesús y cómo Jesús iba creciendo, dice el texto, en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Nos señala también el texto bíblico que en aquel tiempo Jesús vivía con José y María y fueron hacia Nazaret y vivían sujeto a ellos, a su padre y a su madre. Y su madre María conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Un texto que muchas veces hemos escuchado en las diferentes celebraciones eucarísticas y que nos habla precisamente de la figura de María, cómo conserva ella precisamente esto. Escuchamos en nuestro idioma. En aquel tiempo Jesús regresó con José y María a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Como hemos escuchado, este texto nos recuerda precisamente, como decíamos, la figura de María que conserva todas estas cosas en su corazón. Ahora escuchemos esto en portugués. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في ذلك الزمان Del Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo Jesús bajó y vino a Nazaret con José y María y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Finalmente escucharemos este mismo Evangelio de Lucas en polaco. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Jezus wrócił do Nazaretu z Maryją i Józefem i był im poddany, a matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Ahora, después de haber escuchado la proclamación del Evangelio en las diferentes lenguas e idiomas que componen esta audiencia general, escucharemos al Papa Francisco, que nos presenta la figura de San Charles de Foucauld, un corazón pulsante de la caridad cristiana.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguiamo nel nostro incontro con alcuni cristiani testimoni ricchi di zelo nell'annuncio Evangelo. Proseguimos nuestro encuentro con algunos testimonios cristianos ricos de celo en el anuncio del Evangelio. Hoy estamos viendo a la figura de algunos cristianos que han sido el ejemplo de este celo apostólico. Hoy quisiera hablarles de un hombre que ha hecho de Jesús y de los hermanos más pobres la pasión de su vida. Me refiero a San Carlos de Foucauld, el cual, desde su intensa experiencia de Dios, hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. ¿Y cuál ha sido el secreto de Charles de Foucauld, de su vida? Él, después de haber vivido una juventud alejada de Dios, sin creer en nada, sino en la búsqueda desordenada del placer, lo confía a un amigo no creyente, al que después de haberse convertido, acogiendo la gracia del perdón de Dios en la confesión, revela la razón de su vivir. Escribe así: he perdido mi corazón por Jesús de Nazaret. El hermano Carlos nos recuerda así que el primer paso para evangelizar es tener a Jesús en el centro del corazón. Es perder la cabeza por Él. Si esto no sucede, difícilmente logramos mostrarlo con la vida. Más bien corremos el riesgo de hablar de nosotros mismos, de nuestro grupo al cual pertenecemos, de una moral, o peor todavía, de un conjunto de reglas, pero no de Jesús, de su amor, de su misericordia. Esto lo veo siempre en algún movimiento que está surgiendo. Hablan de su visión de la humanidad, hablan de su espiritualidad, de la propia espiritualidad, y ellos se sienten como un camino nuevo. Pero, ¿por qué no hablan de Jesús? Hablan de tantas cosas, de organizaciones, de caminos espirituales, pero no saben hablar de Jesús. Creo que hoy sería hermoso que cada uno de nosotros nos preguntemos: yo, ¿tengo a Jesús en el centro del corazón? ¿Yo he perdido un poco la cabeza por Jesús? Charles de Foucauld sí, hasta el punto de que pasa de la atracción por Jesús a la imitación de Jesús. Aconsejado por su confesor, va a Tierra Santa para visitar los lugares en los que el Señor ha vivido y para caminar donde el Maestro ha caminado. En particular, es en Nazaret que comprende que tiene que formarse en la escuela de Cristo. Vive una relación intensa con el Señor, pasa largas horas leyendo los Evangelios y se siente su hermano pequeño. Y conociendo a Jesús, nace en él el deseo de hacerlo conocer. Esto sucede siempre así. Cuando cada uno de nosotros conoce más a Jesús, nace el deseo de hacerlo conocer, de compartir este tesoro con los demás. Al comentar el pasaje de la visita de la Virgen a Santa Isabel, le hace decir a la Virgen, a él: me he donado al mundo, llévenme al mundo. Sí, pero ¿cómo hacerlo? Como María en el misterio de la visitación, en silencio y con el ejemplo. Y con la vida. Con la vida porque toda nuestra existencia, escribe el hermano Carlos, debe gritar el Evangelio. Y muchas veces en nuestra vida grita la mundanidad, cosas estúpidas, cosas extrañas. Él dice, no, toda nuestra existencia debe de gritar el Evangelio. Entonces Él decide establecerse en regiones lejanas para gritar el Evangelio en el silencio, viviendo en el espíritu de Nazaret, en pobreza y en lo escondido. Va al desierto del Sahara, entre los
no cristianos, y ahí llega como amigo y hermano, llevando la mansedumbre de Jesús Eucaristía. Carlos deja que sea Jesús quien actúe silenciosamente, convencido de que la vida eucarística evangeliza. De hecho, cree que Cristo es el primer evangelizador. Así está en oración a los pies de Jesús, delante del tabernáculo, durante unas 10 horas al día, seguro de que la fuerza evangelizadora está ahí, y sintiendo que es Jesús quien lo lleva cerca de tantos hermanos y hermanas alejados. Y nosotros nos preguntamos, ¿creemos en la fuerza de la Eucaristía? ¿Nos lleva a los demás, hacia los otros, nuestro servicio? ¿Encuentra ahí en la adoración su inicio y su cumplimiento? Yo estoy convencido de que hemos perdido el sentido de la adoración. Tenemos que recobrarlo, comenzando por nosotros, los consagrados, los obispos, los sacerdotes, las religiosas y todos los consagrados. Perder, entre comillas, el tiempo delante del tabernáculo, retomar el sentido de la adoración. Ogni cristiano è apostolo. Carlos de Foucault escribió, todo cristiano es apóstol. Y lo recuerda a un amigo que cerca de los sacerdotes hacen falta laicos que vean lo que el sacerdote no ve, que evangelizan con una cercanía de caridad, con una bondad para todos, con un afecto siempre preparado para donarse. Los laicos saben, no son como los que se trepadores. El laico o laica están enamorados de Jesús, hacen entender al sacerdote que Él no es un funcionario, que Él es un mediador, es un sacerdote. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros los sacerdotes de tener a estos laicos a nuestro lado, que creen en serio y que con su testimonio nos enseñan el camino? Charles de Foucault con esta experiencia laical anticipa de esta manera los tiempos del Concilio Vaticano II, intuye la importancia de los laicos y comprende que el anuncio del Evangelio pertenece a todo el pueblo de Dios. Pero, ¿cómo podemos aumentar esta participación? Como hizo Carlos de Foucault, poniéndonos de rodillas y acogiendo la acción del Espíritu, que siempre suscita formas nuevas para involucrar, encontrar, escuchar y dialogar, siempre en la colaboración y en la confianza, siempre en comunión con la Iglesia y con los pastores. San de Foucault figura que es profecía para nosotros. San Carlos de Foucault, figura profética para nuestro tiempo, ha testimoniado la belleza de comunicar el Evangelio a través del apostolado de la mansedumbre. Él se ha sentido hermano universal y acogía a todos, nos muestra la fuerza evangelizadora de la ternura, de la mansedumbre. No olvidemos que el estilo de Dios son 3 palabras: cercanía, compasión y ternura. Dios siempre está cerca a través de su cercanía, de su compasión y de su ternura. Y el testimonio cristiano tiene que ir por este camino de cercanía, de compasión y de ternura. Y él era así, mansedumbre, manso, humilde, tierno. Y deseaba que quien lo encontrara viera a través de su bondad la bondad de Jesús. Decía que era, de hecho, servidor de uno que es mucho más bueno que yo. Vivir la bondad de Jesús lo llevaba a estrechar vínculos fraternos y de amistad con los pobres, con los tuareg, con los más alejados de su mentalidad. Poco a poco estos vínculos generaban fraternidad, inclusión, valorización de la cultura del otro. La bondad es semplice. E chiede di essere persone semplici. La bondad es sencilla y pide que a personas sencillas que no tengan miedo de donar una sonrisa. Y con su sonrisa y su simplicidad, el hermano Carlos decía y daba testimonio del Evangelio. Jamás proselitismo, jamás, sino testimonio.
La evangelización no se hace por proselitismo, sino por testimonio, por atracción. Chiediamoci allora, infine, se portiamo in noi e gli altri. Preguntémonos entonces finalmente si llevamos en nosotros y a los otros la alegría cristiana, la ternura cristiana, la compasión cristiana, la cercanía cristiana. Gracias. Con esta pregunta concluye la catequesis del Papa Francisco, que nos invita a todos los fieles que están aquí en la Plaza de San Pedro y también a todos los que están siguiendo esta audiencia general a través de los medios de comunicación a preguntarse si nosotros como cristianos estamos llevando la cercanía, la compasión y la ternura de Dios, que son sus características, ha dicho el Papa Francisco. A continuación damos paso a los saludos y a los resúmenes de la catequesis en las diferentes lenguas que componen esta audiencia general. Empezamos con la comunidad y los pueblos de habla francesa. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, Charles de Foucauld, après une jeunesse loin de Dieu et toute donnée au plaisir, a changé radicalement de vie en rencontrant le Christ qui l'a attiré à lui. Et de l'attraction pour le Christ, il en est venu à l'imitation du Christ, en se mettant à son école. C'est la vie cachée de Nazareth qui devint alors son idéal et qu'il vécut au Sahara dans la pauvreté et le silence. Un silence rempli de Jésus dans l'Eucharistie dont il a compris la force évangélisatrice. Saint Charles de Foucauld est une figure prophétique pour notre temps. Lui qui se sentait le frère universel de tous, il a montré l'importance de cultiver l'amitié et la fraternité avec ceux qui sont loin de nous, en utilisant le sourire comme une charité, une manière de nous rapprocher des hommes a travers l'apostolat. La religiosa está recordando cómo la figura de Charles de Foucauld nos ayuda a reflexionar y pensar sobre esta pasión por la evangelización. Ahora el Papa saluda a los fieles de lengua y peregrinos de lengua francesa presentes en esta audiencia, en particular a los grupos parroquiales de estudiantes que han llegado desde Suiza, desde la Costa de Avorio, de Francia y de Marruecos, entre los cuales la delegación del Instituto Teológico Ecuménico Al-Muwafaqa, acompañada por el cardenal Cristóbal López Romero y de la señora Karen Smith. San Carlos de Foucauld nos enseña el valor del silencio y la fuerza evangelizadora de una vida escondida en Dios. Que el Señor los bendiga. Este ha sido el saludo del Papa Francisco a todos los peregrinos de lengua francesa presentes en esta audiencia, que han llegado de diferentes países como Suiza, Francia, Marruecos, y en especial a esta delegación del Instituto Teológico Ecuménico Al-Muwafaqa, acompañados por el cardenal Cristóbal López Romero. Puisse Saint Charles de Foucauld nous apprendre la valeur du silence et la force évangélisatrice d'une vie cachée en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. A continuación presentarán los saludos y también el resumen de esta catequesis a los fieles y peregrinos de lengua inglesa. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home.
He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on apostolic zeal, we have been reflecting on the spread of the gospel through the witness of men and women of every time and place. Today we consider the life of St. Charles de Foucauld, whose passionate love of Christ led him to settle in the Sahara Desert and to become a brother and friend to the poor. Following his conversion, Charles visited the Holy Land and was moved to devote his life to bringing Christ to others, as Mary did at the visitation. El monitor está recordando cómo la figura de Charles de Foucauld, después de haber vivido una juventud alejada de Dios, sin creer en nada, sino en la búsqueda desordenada del placer, lo confía esto a un amigo no creyente, a que después de haberse convertido acogiendo la gracia del perdón de Dios en la confesión, revela la razón de su vivir y escribe: he perdido mi corazón por Jesús de Nazaret. El hermano Carlos, dice el Papa, nos recuerda así que el primer paso para evangelizar es tener a Jesús dentro del corazón. Es perder la cabeza por Jesús, ha dicho el Papa. Y si eso no sucede, difícilmente lograremos mostrarlo con la vida. Más bien correremos el riesgo de hablar de nosotros mismos, de nuestro grupo, de una moral o de una idea. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Irlanda, Norvegia, Indonesia, Malesia, Filippine, Vietnam, Canada e Stati Uniti. Rivolgo un particolare saluto ai giovani universitari partecipanti al Roma Seminario Internazionale per la Pace. Colgo inoltre i sacerdoti dell'Istituto di Formazione Teologica Permanente del Pontificio Collegio Americano del Nord. Su tutti voi invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. El Papa Francisco, en sus saludos a los peregrinos de lengua inglesa, ha dirigido sus saludos sobre todo a los grupos que han llegado desde Irlanda, Noruega, Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam, Canadá y Estados Unidos de América. Asimismo, ha dirigido un saludo especial a los jóvenes universitarios que participan en el Seminario Internacional por la Paz de Roma, y así también ha saludado a los sacerdotes del Instituto de Formación Teológica Permanente del Pontificio Colegio Americano del Norte. Sobre todos ellos y sobre todos los peregrinos ingleses ha invocado la alegría y la paz del Señor Jesús y ha impartido a todos ellos la bendición apostólica. Son muchos los peregrinos el día de hoy que están presentes en estos países, sobre todo grupos que vienen de Canadá, Vietnam, Malasia, Indonesia, Noruega, Irlanda, de Estados Unidos, de Illinois, Nueva York. Y ahora escuchamos los saludos en lengua alemana. También peregrinos que llegan de Múnich, de Eining, de Salisburgo, de diferentes partes de Alemania, de Austria, Bélgica. Besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese wenden wir uns einem weiteren bedeutenden Vorbild apostolischen Eifers zu, dem heiligen Charles de Foucauld. Nach einer tiefen persönlichen Gnadenerfahrung im Sakrament der Versöhnung nimmt sein Leben eine entscheidende Wendung. Sie weckt in ihm eine tiefe Liebe und Leidenschaft für Jesus, die sein ganzes... La lectora de lengua alemana está recordando que el hermano Carlos nos recuerda que el primer paso para evangelizar es tener a Jesús en el centro del corazón. Es perder la cabeza, decía el Papa Francisco, y esto difícilmente, si no se da, podremos mostrar con la vida la figura de Jesús, sino que correremos el riesgo de
hablar de nosotros mismos, de nuestros grupos, de una moral, o peor todavía de un conjunto de reglas, pero no de Jesús, no de su amor, no de su misericordia. Y en este punto el Papa ha recordado que muchos movimientos que surgen en este tiempo lo hacen pensando en un estilo de vida y no lo hacen hablando de Jesús. Entonces el Papa ha invitado a preguntarnos: ¿yo tengo a Jesús en el centro de mi corazón? ¿He perdido la cabeza por Jesús? Una pregunta que podría interrogarnos y ayudarnos a entender cuánto y cómo va nuestro celo apostólico. Asimismo, el Santo Padre ha dicho que el hermano Carlos, hasta el punto que ha perdido la cabeza de Jesús, que la atracción pasa a la imitación de Jesús. Ahora escuchamos los saludos del Papa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Jean-Charles de Foucault ci ricorda che ogni cristiano è chiamato all'apostolato. Adorando Gesù nella Santissima Eucaristia, possiamo accogliere in noi la sua mitezza, la sua bontà, per offrire a tutti gli uomini una testimonianza attraente della gioia e della bellezza del Vangelo. Ich übersetze. El Papa en sus saludos ha señalado especialmente a los fieles de lengua alemana que San Carlos de Foucault nos recuerda que todo cristiano está llamado al apostolado. Adorando a Jesús en la Santísima Eucaristía, ha dicho el Papa, podemos acoger en nosotros su mansedumbre y su bondad para ofrecer a todos los hombres un testimonio atrayente de alegría y de belleza del Evangelio. Esta ha sido la invitación del Papa Francisco a los fieles de lengua alemana. Ahora escuchemos los saludos y el resumen de la catequesis en nuestro idioma. Santo Padre, los participantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, a los jóvenes, a los ancianos y a cuantos sufren. Bendice además los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis sobre el celo apostólico compartimos el testimonio de San Carlos de Foucault. Carlos vivió una juventud alejada de Dios hasta que conoció a Jesús de Nazaret. Experimentando una conversión, pasó de ser atraído por Jesús al deseo de imitarlo, sintiéndose su hermano pequeño. Aconsejado por su confesor, fue a Tierra Santa y recorriendo los santos lugares, descubrió la llamada a vivir en el espíritu de Nazaret, pobre y oculto, manso y humilde de corazón. Carlos dedicaba mucho tiempo a meditar el Evangelio, pero esto no lo hacía encerrarse en sí mismo. Al contrario, lo impulsaba a anunciarlo a los demás. Para él, la vida eucarística era el punto de partida para la misión. Por eso rezaba durante horas ante el sagrario y allí encontraba la fuerza evangelizadora para ir al encuentro de las personas que no conocían a Jesús. Como hermano universal, acogía a todos, estrechando lazos de amistad y reflejando la bondad de Jesús con gestos sencillos, gestos que transmitían paz y alegría a cuantos se encantaban con él. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo celebraremos la Jornada Mundial de las Misiones. Pidamos al Señor que nos ayude a anunciar la buena nueva con alegría, con sencillez de corazón, al estilo de San Carlos de Foucault. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, Reina de las Misiones, los cuide. Muchas gracias.
Este ha sido el saludo del Papa Francisco a todos los peregrinos de lengua española que están presentes en esta audiencia. Y ahora escuchemos las intenciones y saludos de la comunidad de lengua portuguesa. Les dejamos con el audio internacional para todos aquellos que nos están siguiendo en Brasil y en otras partes de habla portuguesa. Ministério Apostólico Universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Prosseguindo nossa catequese sobre o zelo apostólico, olhamos hoje para São Charles de Foucault, que na sequência de uma intensa experiência de Deus, trilhou um caminho de conversão, fazendo de Jesus e dos irmãos mais pobres a paixão da sua vida. Após acolher a graça do perdão de Deus no sacramento da confissão, escreve a um amigo: "Perdi o meu coração para Jesus de Nazaré." Revela-nos, deste modo, que o primeiro passo para evangelizar é ter Jesus no centro do coração. Peregrino na Terra Santa, onde passa longas horas a meditar sobre os evangelhos, compreende, em Nazaré, que deve formar-se na escola de Cristo. Afirma que toda nossa existência deve gritar o Evangelho. Decidido a viver uma vida pobre e oculta, como os anos de Jesus em Nazaré, parte para o deserto do Saara, para viver entre os tuaregues, gritando o Evangelho no silêncio, isto é, mais com testemunhos de vida do que com palavras. Consciente que Jesus Eucarístico, diante de quem passa cerca de 10 horas por dia em adoração, é o primeiro evangelizador. São Charles de Foucault, figura profética para o nosso tempo, testemunhou a beleza de comunicar o Evangelho através do apostolado da mansidão. Sentindo-se irmão universal, nos ensina a força evangelizadora da ternura, acolhendo todos. Desejava que toda pessoa que o encontrasse experimentasse, através da sua bondade, a bondade de Jesus. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i diversi gruppi venuti dal Portogallo e dal Brasile, in modo speciale le suore francescane di Nostra Signora del Buon Consiglio. Dall'esempio di San Charles de Foucault impariamo a annunciare il Vangelo attraverso la mitezza e la tenerezza. Dio benedica e vi protegga da ogni male. El Papa Francisco en sus saludos a los grupos de peregrinos que han llegado desde Portugal y desde Brasil. En modo especial ha saludado a las hermanas franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo y ha dicho que, siguiendo el ejemplo de San Carlos de Foucault, aprendemos a anunciar el Evangelio a través de la mansedumbre y la ternura. A todos ellos el Papa Francisco les ha impartido la bendición apostólica y que los proteja de todo mal. Continuamos con el desarrollo de esta audiencia general y ahora damos paso a los saludos y intenciones a las comunidades de lengua árabe. Están recordando de que al final de la audiencia general el Papa Francisco impartirá su bendición, pero antes de eso se cantará el Padre Nuestro en latín y también bendecirá todos los objetos y de devoción que llevan los peregrinos consigo. سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم.
إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس شارل دو فوكو وغيرته الرسولية. قال: كان شارل دو فوكو بعيداً عن الله، لكنه تاب وقبل نعمة المغفرة، فأحب يسوع وبين أن الحظوة الأولى للبشارة بالإنجيل هي أن يكون يسوع في مركز القلب حتى أن نفقد العقل فيه. ذهب إلى الأرض المقدسة لزيارة الأماكن التي عاش فيها الرب يسوع، وفهم في الناصرة خصوصاً أنه يجب أن ينشأ ويتعلم في مدرسة يسوع، وعاش علاقة شديدة معه وقضى ساعات طويلة يقرأ الإنجيل. La lectora está recordando cómo Carlos de Foucauld pasa de la atracción por Jesús a la imitación de Jesús, aconsejado por su confesor va a Tierra Santa para visitar los lugares en los que el Señor ha vivido y para caminar donde el Maestro ha caminado. En particular, es en Nazaret donde comprende que tiene que formarse en la escuela de Cristo. Vive una intensa relación con Él, pasa largas horas leyendo los Evangelios y se siente su hermano pequeño. Y conociendo a Jesús, nace en él un deseo de darlo a conocer. Al comentar el pasaje de la visitación de la Virgen a Santa Isabel, le hace decir: me he donado al mundo, llévenme al mundo. Pero ¿cómo dice? Se pregunta Carlos de Foucauld. María es el misterio de la visitación que lo realiza en silencio y con el ejemplo, con la vida, porque toda nuestra existencia, escribe, debe gritar el Evangelio. Aquí el Papa ha invitado a recordar y tener presente cómo estamos nosotros gritando el Evangelio, qué cosa es lo que grita dentro de nosotros. Es en esta importancia de leer los textos sagrados, sobre todo los evangelios, donde Charles de Foucauld descubre profundamente esa llamada de Cristo y de esa atracción pasa a la imitación y conociendo a Jesús pasa a anunciarlo. Ahora escucharemos los saludos del Papa Francisco a la comunidad árabe. Saluti fedeli di lingua araba. Questo mese di ottobre dedicato alla Vergine del Rosario, vi invito a contemplare con la Madre di Dio i misteri della vita di Cristo, invocando la sua intercessione per le necessità della Chiesa e del mondo. Signore benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. En sus saludos a los fieles de lengua árabe, el Papa ha dicho que en este mes de octubre, dedicado a la Virgen del Rosario, los invito a contemplar con la Madre de Dios los misterios de la vida de Cristo, invocando su intercesión por las necesidades de la Iglesia y del mundo. El Papa también ha dicho que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Este ha sido el saludo del Papa Francisco a las comunidades y pueblos de lengua árabe. Así damos paso a la lengua polaca. La Iglesia en Polonia presenta sus saludos al Papa Francisco y se une en oración por su ministerio en la guía, en la conducción de la Iglesia universal. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w cyklu katechez o świadkach gorliwości apostolskiej rozważamy dziś postać świętego Karola de Foucauld. W młodości żył z dala od Boga i w pogoni za przyjemnościami. Po nawróceniu pokonuje długą drogę od fascynacji Jezusem do naśladowania Go. Za radą spowiednika udaje się do Ziemi Świętej. W Nazarecie uświadamia sobie, że musi się kształcić w szkole Chrystusa. Doświadcza intensywnej relacji z Nim, spędza długie godziny na czytaniu Ewangelii i czuje się jak Jego młodszy brat. A poznawszy Jezusa,
odkrywa w sobie pragnienie, żeby poznali go i inni. El lector en lengua polaca está señalando que Charles de Foucault, después de haber pasado de la atracción a la imitación de Jesús, decide establecerse en regiones lejanas para gritar el Evangelio en el silencio, viviendo en el espíritu de Nazaret, en la pobreza y en lo escondido. Es así como va al desierto del Sahara, entre los no cristianos, y ahí llega como amigo y hermano, llevando la mansedumbre de Jesús Eucaristía. Charles de Foucault deja que Jesús sea quien actúe silenciosamente, convencido de que la vida eucarística evangeliza. De hecho, cree que Cristo es el primer evangelizador. Así, en esta oración a los pies de Jesús, delante del tabernáculo, durante unas 10 horas al día, seguro de que la fuerza evangelizadora está ahí y sintiendo que es Jesús quien lo lleva cerca de tantos hermanos y hermanas alejados. A este punto el Papa Francisco nos ha preguntado, ¿y nosotros creemos en la fuerza de la Eucaristía, en la fuerza evangelizadora de la Eucaristía? Nuestro ir hacia los otros, nuestro servicio, encuentra en la Eucaristía, en la adoración, su inicio y su cumplimiento. Ha dejado estas preguntas abiertas para que todos los fieles y peregrinos puedan responder si la Eucaristía tiene esa fuerza evangelizadora en nuestras vidas. Asimismo, ha dicho que todo cristiano es apóstol, según Charles de Foucault. Y ahora escuchamos los saludos del Papa Francisco en polaco. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Lunedì scorso abbiamo ricordato il 46esimo anniversario dell'elezione di Karol Wojtyła alla sede di Pietro. Durante il suo pontificato è risuonato con grande forza l'appello a spalancare le porte a Cristo. Questo ha portato frutti sia nella conversione personale che nei cambiamenti sociali in molti paesi fino allora chiusi a Cristo. Seguendo l'esempio di questo Santo Papa, continuate l'opera di nuova evangelizzazione da lui arrivata. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. El Papa ha saludado a todos los polacos y ha recordado que el lunes pasado hemos recordado los 45 años de la elección de Karol Wojtyła a la sede de Pedro. Durante su pontificado, ha dicho el Papa Francisco, se ha escuchado fuertemente la llamada a abrir las puertas a Cristo. Esto ha llevado y ha dado grandes frutos de conversión personal y de cambio social en muchos países hasta ahora cerrados a Cristo. Que siguiendo el ejemplo de este Santo Papa, continúe la obra de evangelización que él ha iniciado y ha impartido su bendición apostólica a todos los polacos. Llegamos así, queridos oyentes, a la lengua italiana y vamos ya llegando también al final de esta audiencia general. Escuchemos ahora los saludos en lengua italiana. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre Se impartirà. recuerda también que al final de esta audiencia general se cantará el Padre Nuestro en latín y que el Papa impartirá su bendición de modo especial a los ancianos, a los niños y a las personas que están sufriendo. Anche oggi, cari fratelli e sorelle, También hoy, queridos hermanos y hermanas, mi pensamiento va a Palestina, a Israel. le vittime aumentano. Las víctimas aumentan, la situación en Gaza es desesperante. Faccia per favore Que se haga, por favor, todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria. Inquieta il possibile allargamento del conflitto. Nos preocupa el posible alargarse del conflicto, Tanti fronti bellici mientras en el mundo diferentes frentes bélicos están abiertos. tacciano le armi. Que callen las armas, Ascolti il grido di que pace se dei poveri, escuche della gente, el grito de dei paz de los bambini. pobres, de la gente, de los niños.
Hermanos y hermanas, la guerra no resuelve ningún problema. Siembra solo muerte y destrucción. Aumenta el odio. Multiplica la venganza. La guerra cancela el futuro. Cancela el futuro. Exhorto a los creyentes a tomar en este conflicto una sola parte, la parte de la paz, no con palabras, sino con la oración, con la dedicación total. Pensando en esto, he decidido dedicar el viernes 27 de octubre una jornada de oración, ayuno y penitencia, a la cual invito que se unan del modo oportuno los hermanos y hermanas de las diferentes confesiones cristianas y a todos los que pertenecen a otras religiones y todos los que tienen en el corazón la causa de la paz en el mundo. Esa tarde a las 6 de la tarde en San Pedro viviremos en espíritu de penitencia una hora de oración para implorar la paz para nuestros días, la paz en este mundo. Pido a todas las iglesias particulares de participar, estableciendo iniciativas semejantes que involucren al pueblo de Dios. Domenica próxima si celebra la jornada. El próximo domingo se celebra la Jornada Misionera Mundial, que tiene como lema Corazón Ardiente, y por eso las diócesis y las parroquias los invito a que participen activamente en esta cita anual con la oración y con la ayuda concreta para las necesidades y la misión evangelizadora de la Iglesia. Dirijo un cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, en particular ai cresimati della diocesi di Faenza. A los jóvenes de la confirmación de la diócesis de Faenza. Hacen bulla estos jóvenes, acompañados por el obispo Mario Toso. Queridos jóvenes, pongan Jesús al centro del corazón. Vivan una relación intensa con Él para poderlo conocer y dar testimonio en el mundo. Saludo a los fieles de la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús en Battipaglia. A los estudiantes del Instituto Mattei de Aversa. Acojo con particular afecto y gratitud a los miembros de las numerosas asociaciones presentes, sobre todo a los amigos de la Esperanza de Villa Santa. Es necesario sembrar esperanza, que ayudan a las personas con discapacidad, a los jubilados de la Banca de Roma, que en el 70 aniversario de fundación, y a los amigos del Hospital Oncológico de Guastalla. Finalmente, saludo a los jóvenes y a los ancianos y a los esposos recién casados que hoy, en la fiesta de San Lucas, que su evangelio nos recuerde que la misión de la Iglesia es posible solamente si sabemos ser muy unidos a Dios con la oración y completamente dispuestos a ponernos en sus manos. Por favor, hermanos y hermanas, continuemos rezando por la paz en el mundo y no olvidemos a la atormentada Ucrania, que ahora no se habla, pero el drama continúa. A todos les imparto mi bendición. Ahora entonemos el canto del Padre Nuestro en latín. Sanctificetur
Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos, omnipotens. Que el Señor nos bendiga a todos y recibamos la bendición en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esta bendición apostólica y recordando sobre todo que lo que ha invitado el Papa Francisco este 27 de octubre a una jornada de oración, ayuno y penitencia para la paz en el mundo, los saludamos y los invitamos a la transmisión desde el aula nueva del Sínodo para continuar con esta 16ª Asamblea de los Obispos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.